Buenas noches, colegas del Consejo Regional 3 o en general de las diferentes regiones del Perú, sector salud y población general, celebrando pues el Día Mundial del Cerebro. Hemos tenido para bien convocar a tres importantes neurólogos del Perú para desarrollar, en este caso, temas de neurociencia, ¿no? La neurociencia es una ciencia que incluye diferentes especialidades y que explica diferentes eh, temas, ¿no? Como la memoria, la emoción, entre otros, ¿no? Y eso es lo que vamos a desarrollar en tres temas. Para dar apertura de esta importante noveno simposio, vamos a dar la palabra a la doctora Frida González, decana del Consejo Regional 3 e impulsora también de estos simposios. Bienvenida, doctora. Muy buenas tardes, estimados colegas. Bueno, quien le habla pues es la doctora Frida, que comanda el Consejo Regional 3 Lima, a la cual estamos pues muy comprometidos prácticamente con casi 40.000 médicos de la región Lima. Y ustedes el día de hoy, doctores, el doctor, me refiero al doctor Danilo Sánchez, al doctor José Pérez y al doctor Manuel Núñez, expertos en la materia, van a hacer un simposio con respecto al Día del Cerebro, y como sabemos todos, el cerebro pues contiene miles de millones de neuronas prácticamente organizadas en estructuras que coordinan lo que es importante: el pensamiento, las emociones, la conducta y el movimiento, y en general pues todas las sensaciones. Es un sistema muy complejo y de verdad que yo los felicito porque son temas de mucha importancia en la cual nuestros colegas y la población deben estar a la vanguardia de toda esta temática, ¿no? Y como parte de la educación médica continua, doctor, les agradezco su participación, su colaboración con nuestro colegio médico, en especial el Consejo Regional 3 Lima, tema de mucha importancia. Y bueno, con este preámbulo aperturamos este simposio que es de mucha importancia. Muy agradecidos, y de antemano sé que todo esto va a ser un éxito y que no sea la primera vez, doctores. Muy agradecidos y felicidades. Adelante, doctor Cristian. Antes de comenzar ya la rueda de ponencias, agradecer la importante participación del doctor Danilo Sánchez Coronel, neurólogo del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, que va a desarrollar el tema de estimulación cognitiva en la neurodegeneración y en la neurogénesis. También al doctor José Pérez Narrea, neurólogo docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana Ciencias Aplicadas, que va a desarrollar después el tema de influencia de la luz en lo que es el cerebro. Y también, por último, agradecer al doctor Manuel Núñez Castillo, neurólogo del Hospital Nacional Víctor Larco Herrera, que desarrollará el tercer tema, cerebro y depresión. Para comenzar este simposio, entonces daremos la palabra al doctor Danilo Sánchez Coronel, también psicólogo, además de médico neurólogo. Muchas gracias. ¿No tiene audio? Ah, ajá. Bien, para agradecer en primer lugar a la doctora Frida González, decana del Consejo Regional Lima, al doctor Carpio también por esta invitación en un día tan importante de celebración sobre el cerebro. El cerebro lo relacionamos mucho con lo que somos, con lo que hacemos y con lo que podríamos hacer en el futuro. Es el tesoro más preciado que tiene el ser humano para preservarlo, para potenciarlo y de tal manera que pueda producir eh, a nivel cognitivo, a nivel emocional e inclusive a nivel social. Eh, Bien, vamos a compartir las diapositivas. Tenemos acá.
El cerebro se relaciona mucho con las funciones cognitivas. Esa relación que tenemos con las funciones cognitivas del cerebro tiene que ver obviamente con la estimulación. ¿Cómo podemos hacer de que nuestro cerebro se potencie? ¿Cómo podemos hacer para que nuestro cerebro mejore el proceso de neurogénesis, que es un proceso de desarrollo neuronal y de las más de los otros tipos de células cerebrales, y cómo contrarrestamos este proceso neurodegenerativo de apoptosis neuronal, que es un proceso ligado al envejecimiento, en el que de alguna manera las neuronas también tienen un inicio y un fin, pero hay un proceso de neurogénesis que permite la formación de otras células nerviosas, pero también de la regeneración de las neuronas que podrían ser comprometidas. Entonces, es un proceso dialéctico, es un proceso dual, es un proceso dinámico, es una lucha de la vida contra la muerte, que hace de que el cerebro, mediante una estimulación cognitiva, mediante una estimulación ambiental, permita siempre su desarrollo del cerebro. Y dentro de la concepción de la materia, cómo se estructura el cerebro a través de un sistema organizado de tejidos, de estructuras, pero a su vez estos tejidos obedecen a una organización celular, a una organización bioquímica, molecular, y no deja de tener importancia, obviamente, la parte genética. La parte genética que se le ha dado últimamente mucha importancia en la determinación de muchas enfermedades, y también en la determinación de la inteligencia, en la determinación de la influencia en la función cognitiva. Y este es un artículo que permite, digamos, hacer toda una revisión de en un estudio de 300.486 individuos, donde se identifican 148 influencias de locus genéticos relacionados a la función cognitiva general, ¿no? Está de más decir que el genotipo va a estar en relación a estas enfermedades, en relación al rendimiento cognitivo, ¿no? Y tiene que ver justamente esta influencia genética, cómo contribuye a la heredabilidad de la función cognitiva general. También se va a relacionar a este proceso de neurogénesis y función cognitiva los factores nutricionales, ¿no? Tenemos acá otro estudio donde nos señala esos factores fundamentalmente negativos que tiene el sistema nervioso, que están afectados por factores intrínsecos y extrínsecos, incluyendo la dieta. Este proceso de neurogénesis, en el que mantiene, digamos, al sistema nervioso, mantiene la homeostasis mediante este proceso de plasticidad neuronal, y va a reparar el daño que sufren las neuronas en el cerebro debido a variadas enfermedades que afectan justamente al cerebro. Y entre ellos, obviamente, cumple un papel importante el envejecimiento, la neuroinflamación, el estrés oxidativo, el daño cerebral, aspectos ligados a los estilos de vida, como el consumo de grasas, dieta rica en azúcar, en alcohol, drogas, que afectan negativamente este proceso de neurogénesis. Sin embargo, hay otros, este estudio ha permitido revisar una serie de sustancias ligadas a la curcumina, por ejemplo, ligados a los blueberries, y encontrándose una serie de sustancias que van a tener un efecto positivo, como el resveratrol, los polifenoles, los ácidos grasos poliinsaturados, que van a tener un efecto nutritivo favorable a la neurogénesis. Entonces, este mantenimiento del sistema nervioso central, que es este proceso de neurogénesis que enriquece
y que va a ir orientado justamente al mantenimiento y a un incremento de la reserva neuronal, logrando así un homeostasis cerebral mediante el proceso de plasticidad neuronal, preservando la actividad funcional cognitiva. La actividad física es un elemento muy importante que contribuye también al proceso de neurogénesis, en la cual se liberan una serie de sustancias de neurotransmisores, se mejora la circulación cerebral, favoreciendo también este proceso de neurogénesis. Ya hemos señalado la dieta rica en estas sustancias que también favorece este proceso. Sin embargo, el proceso contrario de la neurogénesis debido a efectos negativos, intrínsecos y extrínsecos que van a determinar un daño cerebral en el cerebro, los factores que de alguna manera contribuyen es el mismo proceso natural de envejecimiento, que obviamente en algunas personas esto se acelera, los procesos neuroinflamatorios, el estrés oxidativo y los distintos tipos de injuria cerebral que existen, ¿no? Por ejemplo, que tienen una etiología vascular, una etiología inmunológica, etcétera. Y también los factores ligados al estilo de vida, como ya lo hemos señalado, que tienen un efecto obviamente favorable, pero para la neurodegeneración, como son la dieta rica en grasas, azúcar, alcohol y drogas adictivas. Otro elemento que merece también un comentario es la estimulación cognitiva. ¿Cómo puede mejorar el funcionamiento cognitivo en las personas que ya padecen un deterioro cognitivo o una demencia? Y hay múltiples trabajos que señalan los efectos, digamos, benéficos de lo que podría llamarse neurorehabilitación, gimnasia cerebral, y distintos tipos de estimulación cognitiva. Este también una revisión sistemática que ha permitido, digamos, precisar algunas cosas. Por ejemplo, para el proceso de neurogénesis, ver que cumple un papel muy importante en este proceso los distintos tipos y modalidades de alguna manera de intervención para que el cerebro mejore o para que el cerebro potencie, digamos, su funcionamiento, donde una de las conclusiones importantes de este trabajo es que los tipos de estimulación cognitiva que se centran en el contexto social, con actividades mucho más familiares para el paciente que presenta el deterioro, son las que tienen una mejor incidencia, ¿no?, en los procesos cognitivos, obviamente ubicados en un contexto social. ¿Qué significa esto? Muchas veces encontramos que los pacientes que presentan un deterioro cognitivo les dicen llena de pupiletras, hace recortes, arma rompecabezas, y juega sudoku y una serie de otros, digamos, de otras actividades. Pero muchas veces estas actividades están lejos del contexto social. No es algo que les permita a la persona, digamos, mantener esta funcionalidad, mantener sus habilidades sociales. Entonces, este trabajo es importante porque incluye el contexto social, incluye el contexto del paciente como un elemento muy importante a tomar en cuenta en cuanto a la rehabilitación cognitiva, ¿no? Pues se hizo la revisión sistemática revisando 36 ensayos clínicos randomizados con la participación de 2.704, donde digamos, tuvieron la estimulación cognitiva 1.432 y de los controles 1.272, llegando a estas conclusiones que les señalo. Entonces, el proceso de neurogénesis, como saben, colegas, es un proceso dinámico que se realiza en su mayor magnitud cuando el sistema nervioso se está formando. Cuando nacemos, este proceso es mucho más lento, pero se mantiene durante toda la edad adulta, principalmente en algunas zonas estratégicas.
como la zona subgranular del giro dentado y las zonas subventriculares de los ventrículos laterales. Y hay otras áreas no tan clásicas, por ejemplo, la amígdala y el cuerpo estriado, donde se han encontrado también este proceso de neurogénesis activo en la edad adulta y que contribuiría justamente a mantener esa homeostasis. Y cuando esto falla, devienen las enfermedades, ¿no? Eh, entonces van a participar una serie de factores intrínsecos, extrínsecos, como por ejemplo la depresión, la ansiedad, la disfunción cognitiva u olfativa, van a poder ser observadas durante estas primeras etapas de los trastornos, como la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Huntington, que inician con problemas de este tipo y justamente en las áreas que tienen que ver con este proceso de neurogénesis, ¿no? Están muy vinculadas a esta alteración de estas áreas que deviene en este tipo de enfermedades. Entonces, es un elemento muy importante que también de algún modo nos ayuda a, digamos, en la evaluación clínica para determinar cómo cuando estas áreas se afectan vamos a tener en el futuro el desarrollo de estas enfermedades. Es así como se estudian pues estos factores extrínsecos e intrínsecos que van a afectar de todas maneras este proceso de neurogénesis. Tenemos pues que desde las células, digamos, que del sistema nervioso eh, que van a iniciar el proceso de diferenciación celular para finalmente dar como resultado los distintos tipos de células cerebrales, como son las neuronas, los astrocitos, los oligodendrocitos, en un proceso natural de diferenciación. Este es el proceso normal que pasan las neuronas para llegar a ser, digamos, un estado adulto y cumplir con sus funciones. Este proceso se va a mantener en esta neurogénesis mediante dos modalidades. Una división simétrica que va a permitir la formación de dos neuronas y una división asimétrica que permite el desarrollo de otro tipo de célula nerviosa. También en este proceso de neurogénesis, unas cuantas palabras sobre los exosomas. Estos exosomas que se liberan mediante un proceso de exocitosis que las células expulsan hacia el espacio intercelular para producir una serie de activaciones, cumplen un papel muy importante porque van a eliminar los desechos de las células mediante esta exocitosis, van a mantener las vainas de mielina, van a facilitar el proceso de neurogénesis mediante factores de crecimiento neuronal y otras sustancias. Y finalmente, obviamente, este proceso normal ayuda al mantenimiento, a la homeostasis de la función cognitiva. Enfermedades como Parkinson, como Alzheimer y otro tipo de lesiones traumáticas cerebrovasculares, la carga exosomal, como, digamos, donde participan el RNA mitocondrial, estas alteraciones van a llevar al desarrollo de estos trastornos neurológicos. Como vamos a ver acá, tenemos acá la exocitosis, justamente de un color más amarillo, y que acá lo podemos ver en una vista ampliada, cuál es su estructura de estos exosomas, y vemos que van a tener factores de crecimiento, va a haber antígenos de histocompatibilidad y una serie de otras sustancias ligadas a la membrana, citoquinas, etcétera, y que va a contener aminoácidos, metabolitos, proteínas transductoras de señales, el DNA, RNA, etcétera, que van a participar estos exomas en este proceso metabólico y en la estimulación justamente de lograr una mejor neurogénesis.
y tenemos acá toda la maquinaria para el desarrollo de los exosomas que finalmente van a ser liberados mediante exocitosis al extracelular o al espacio intersináptico. Esos exosomas, ese proceso va a ser mucho más intenso a nivel del bulbo olfatorio, a nivel del hipocampo, ¿no? Donde va a mantener ese proceso de neurogénesis y por lo tanto las funciones cognitivas que se desarrollan acá en el hipocampo ligados a la orientación espacial, a la memoria espacial, a la memoria episódica, van a mantener activas a las neuronas que existen acá y este proceso de neurogénesis mantiene, por lo tanto, también una mejora en la función cognitiva. Estos exosomas están muy ligados también en el control de enfermedades como Alzheimer, como Parkinson, como esclerosis múltiple, traumatismos cerebrales, la epilepsia, encefalopatías diversas, stroke, en la cual van a tener una influencia para disminuir el beta-amiloide, para disminuir las enzimas ligadas a la acetilcolinesterasa, a los factores de necrosis tumoral. En el Parkinson van a aumentar la tirosina hidroxilasa, aumentan las proteínas de agregación, etc. De esa manera van a controlar de algún modo que no haya un mayor desarrollo de estas enfermedades. Cuando se altera, de hecho, que vamos a tener como resultado. Esto es el comportamiento de los exosomas en las distintas patologías, ¿no? Y de esa manera puede mejorar la función cognitiva o puede hacer de que no haya un mayor deterioro de este tipo de enfermedades. Y el elemento que de algún modo tratamos de mejorar todos es cómo podemos mejorar nuestra reserva cognitiva. Y cada persona mantiene una reserva cognitiva que le va a permitir justamente enfrentar la realidad, enfrentar la situación cuando se agrega una noxa, se agrega un daño, esto no sea tanto, porque va a encontrar un ejército de neuronas muy bien organizadas, muy bien ordenadas, y que van a responder a cualquier tipo de daño. En la reserva cognitiva está muy relacionado pues a la genética, al sexo con las diferencias que existen, a las disposiciones epigenéticas que van a proteger de algún modo nuestro genotipo, el entorno, los estilos de vida, las experiencias positivas, incluido el enriquecimiento ambiental, pero también el papel que cumplen las experiencias negativas, como el estrés, inflamación, traumatismos, que van a interactuar obviamente en forma negativa en cuanto a esta reserva cognitiva. Estas intervenciones pueden obviamente mejorar nuestra reserva mediante no solamente este proceso de neurogénesis, sino mediante las propiedades de plasticidad neuronal que va a permitir mejorar las conexiones neuronales y también nuestra reserva mejorar. Esta reserva ha tenido muchas denominaciones como reserva cognitiva, reserva cerebral, mantenimiento cerebral, resiliencia, libro blanco y otras definiciones que lo encontramos en esta publicación de Cabeza y Stern en el año 2018-2020. La investigación justamente en seres humanos de esta reserva cognitiva requiere tres elementos a considerar. Un elemento clínico, ¿no? El estado de envejecimiento cerebral, la medición de volumen, por ejemplo, del hipocampo, el grosor cortical, la integridad de los tractos de la sustancia blanca, las hiperintensidades que se forman en relación al proceso de envejecimiento y la medida de esta reserva que permitiría, digamos, tener una idea más completa de lo que es la reserva cognitiva. Medidas cognitivas en relación a la memoria espacial dependiente del hipocampo. La memoria espacial, la memoria episódica van a depender del hipocampo,
ambas disminuyen con el envejecimiento. Sin embargo, el entrenamiento, la estimulación va a tener mucho más efecto en la memoria episódica que en la memoria espacial, ¿no? Según estos trabajos. Por lo tanto, la memoria episódica es algo que se recomienda trabajar más, ¿no? Según los resultados de este trabajo. En conclusión, tenemos que la estimulación cognitiva debe desarrollarse dentro del contexto social, dentro de las cosas que tiene acostumbrado la persona que ya presenta un deterioro cognitivo. Pero una persona que todavía tiene la capacidad de aprender un idioma, que tiene la capacidad de poder tocar un instrumento musical o tener otro tipo de aprendizaje nuevo en que su aprendizaje todavía se mantiene intacto, esto se debe hacer de esa manera. La actividad física, la alimentación saludable, el control emocional, también elementos muy importantes que ayudan a este proceso de neurogénesis. El neurogénesis está modulado pues, por factores de crecimiento, factores intrínsecos, pero también un entorno ambiental como conocido como factores extrínsecos, que van a favorecer o entorpecer con este proceso de neurogénesis. La neurodegeneración y la apoptosis relacionado con el deterioro cognitivo y enfermedades neurológicas es algo que también debemos tenerlo en cuenta para poder entender el desarrollo de estas enfermedades, no solamente neurodegenerativas, sino de otra etiología. Y no olvidar que la plasticidad es un proceso que lo mantenemos a lo largo de la vida, similar a la neurogénesis, cuya orientación va a ir finalmente a mejorar nuestra reserva cognitiva neuronal y a mejorar nuestra función cognitiva. Muy bien, espero pues haber también contribuido con este tipo de conocimientos en este día tan importante de celebración por el cerebro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Danilo Sánchez Coronel, por su exposición brillante, estimulación cognitiva de la neurodegeneración y neurogénesis. Bueno, continuando en esta celebración del Día Mundial del Cerebro, ¿no? que fue la fecha 22 de julio y que se viene realizando desde el 2014 por iniciativa de la Federación Mundial de Neurología. Vamos a dar pase ahora al doctor José Pérez Narrea, neurólogo docente de la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, que nos va a desarrollar el tema de influencia de la luz en el cerebro. Muy buenas noches, doctora Frida González, decana del Consejo Regional. Buenas noches, doctor Cristian Carpio. Y ante todo, agradezco mucho la gentil invitación a este simposio por el Día del Cerebro. Bueno, voy a proceder a hacer mi presentación en este momento. Muy bien. Bien, bueno, el tema que voy a desarrollar se titula Influencia de la luz en el cerebro. Este es el contenido de nuestra presentación. Y para empezar, vamos a dar una descripción de las características más importantes del espectro electromagnético que compone la luz del Sol. La luz del Sol es parte de lo que llamamos el espectro de ondas electromagnéticas, las cuales son variadas, son un grupo muy diverso de ondas electromagnéticas que llegan e impactan sobre la Tierra, pero algunas de ellas, no todas, son las que pueden pasar a la atmósfera y influir sobre los seres vivos. Dentro de esto, la luz solar, compuesta básicamente por este patrón de ondas ultravioleta, luz visible e infrarrojo, son las que van a tener influencia importante sobre organismos vivos. La luz la luz del espectro de la luz del Sol está compuesta entre lo que es la longitud de onda de 250 nanómetros a 4000 nanómetros, siendo el espectro de onda de luz visible de 400 a 800 nanómetros. Es decir,
nosotros estamos influidos por la luz del sol y hay ondas que nosotros no podemos distinguir por la visión que también influyen sobre los seres vivos. El sol el astro wave nos ha acompañado desde en toda la evolución del hombre, ¿no? El hombre está, digamos, acondicionado, su cuerpo, su fisiología, a la influencia de la luz del sol. Muchos de los procesos fisiológicos y biológicos que tenemos en el cuerpo humano dependen justamente de la luz del sol. No solamente la temperatura corporal, sino, por ejemplo, el más conocido de todos es la conversión, ¿no? Y la activación de la vitamina D. Pero además existen otros elementos que también participa el sol en la génesis, por ejemplo, de betaendorfinas a nivel de la piel, la modulación del sistema inmune, la melanogénesis, entre otros procesos. Acá estamos viendo una imagen donde se ve justamente las ondas, digamos, en esta línea horizontal son las longitudes de ondas y los diversos fenómenos biológicos que ocurren en el cuerpo humano. Para dar un ejemplo, las ondas comprendidas entre 290 a 315 nanómetros son las responsables justamente de la activación de la vitamina D. Y así, cada espectro de onda de luz, ¿no? Cumple un papel particular. Las ondas de luz tienen características de penetrancia variada. Ultravioleta, por ejemplo, tipo A, tipo B, su penetrancia, ¿no? Es superficial, mientras que las ondas del rango del infrarrojo, cercano al infrarrojo, pueden atravesar la piel e incluso se ha visto en laboratorios cómo esta onda infrarroja puede llegar incluso, si hablamos del cráneo, atraviesa el cráneo y puede llegar incluso a activar llega hasta la corteza cerebral. Y acá vemos también una serie, ¿no? Una serie de elementos, digamos, funciones que se dan por efecto de la luz. Acá es importante señalar digamos, el papel crucial de la vitamina D. La vitamina D prácticamente se considera una hormona y se sabe que cerca de 2000 genes en el cuerpo humano, digamos, son regulados directa o indirectamente por la vitamina D3, la 1,25 dioxivitamina D3. Justamente para producir, para tener este sustrato de vitamina D3, tiene que pasar por dos periodos de hidroxilación por el hígado y por el riñón, y antes de ello tiene que haber sido, digamos, se obtiene el colesterol a través de la influencia de los ondas de tipo ultravioleta, ¿no? En la piel. La vitamina D3 participa, ¿no es cierto?, en reparación del DNA, apoptosis, estrés oxidativo y actividad inflamatoria. En el cerebro, la vitamina D se ha visto en varios estudios, y vamos a revisarlos también en un momento dado, como la carencia de vitamina D se constituye como un factor de riesgo para problemas neurodegenerativos y neuroinflamatorios. La vitamina D participa en la plasticidad sináptica, participa como regulador de la respuesta inflamatoria de la microglía, ¿no? Participa en lo que es el neurodesarrollo, y su deficiencia se asocia a las enfermedades que ustedes están viendo en pantalla. Asimismo, ya desde hace mucho tiempo atrás, se vio que en ciertas zonas de la Tierra donde justamente no hay están alejados de los trópicos, generalmente esto ocurre en las zonas cercanas al Polo Norte, es donde en esas poblaciones se ve más prevalencia de enfermedades relacionadas con un desorden del sistema inmune o enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, como el que se ve acá en esta lámina, o la esclerosis múltiple en el caso de las enfermedades neuroinflamatorias. En esta parte, entonces, concluimos que es importante considerar los efectos de la luz solar en la fisiología del cuerpo humano, y la vitamina D se comporta como una hormona de crucial importancia para la actividad del sistema nervioso. Existen dos problemas relacionados con la luz. El primero es la insuficiencia de la exposición a luz solar suficiente, ¿no? en los últimos años, y el otro es el exceso de exposición a luz durante la noche.
Vamos con el primer punto. A finales del siglo XVIII empezó un avance en la tecnología que es el advenimiento de la luz eléctrica. Esto hizo que digamos, hubieran cambios en el estilo de vida, ¿no? Y en la parte laboral, en la parte académica. Y estos cambios generaron en el tiempo tendencia a estar más sedentarios, por un lado, otro a trabajar en ambientes muy poco expuestos a la luz del sol, y en el tiempo, sobre todo en los últimos años a raíz de la pandemia, la mayor exposición a las pantallas de luz azul. Esto se vio sobre todo, como le estoy diciendo, a partir de la pandemia del COVID-19, por las medidas que ocurrieron, ¿no? Las personas han adoptado ciertos cambios que lamentablemente han generado problemas de salud muy serios. Este es un estudio del 2014, esto es mucho antes de la pandemia, donde ya se veía, ¿no?, la importancia de la vitamina D y su carencia como factor de riesgo para enfermedades cardiometabólicas, enfermedades oncológicas. Esto se ha hecho en estudios grandes, en este caso más de 849,000 participantes, donde se vio justamente cómo la deficiencia de vitamina D no se asocia a un grado alto de mortalidad y de morbilidad, así como también se ha visto esto para cáncer de mama, cáncer de colon y recto y enfermedades cardiovasculares. Esto lo traigo a colación porque a veces me ha pasado que cuando uno conversa con los colegas, dicen, un paciente que falleció por un problema cardíaco y dice, pero no tenía ningún factor de riesgo. Pero por ahí quizás no se investigó si esta persona dónde estaba trabajando, si estaba trabajando en un ambiente, un ambiente en el cual no se exponía al sol la mayor parte del día o tenía una deficiencia de vitamina D. Se ha visto justamente que el déficit de vitamina D, ¿no?, contribuye a un incremento de la presión arterial. Estudios grandes como este de acá, es un estudio sueco que se hizo su seguimiento a más de 29,000 mujeres, demuestran cómo la ausencia de un estilo de vida alejado del sol es un factor de riesgo tan semejante al hecho de fumar, ¿no?, el fumar un cigarrillo de tabaco para tener cáncer. Esto también se está viendo. En el caso de las enfermedades neurodegenerativas, también hay estudios ya que demuestran cómo la deficiencia de vitamina D llega a ser un factor de riesgo para enfermedades tipo Alzheimer o enfermedades de demencia no Alzheimer. ¿Esto por qué? Porque la vitamina D participa en lo que es el clearance de la placa amiloidea, reduce la apoptosis, reduce la citotoxicidad por el amiloide, y su déficit se ha asociado a problemas vasculares, ictus, atrofia cerebral y disfunción vascular. En modelos animales se ve cómo el déficit de vitamina D incrementa la presencia de radicales libres y de factores de neurodegeneración. Asimismo, la vitamina D en modelos animales han demostrado cómo la carencia de vitamina D disminuye la capacidad de mielinización y la sinaptogénesis. En esta parte, entonces, concluimos que existe evidencia del riesgo elevado de daño encefálico por insuficiente exposición al sol. Esto hecho se aprecia sobre todo, se aprecia también en diversos sistemas corporales, no solamente en el sistema nervioso. El otro problema que tenemos con lo que es la luz es el exceso de exposición a luz por la noche. Para esto vamos a tratar un poquito a hablar sobre la melatonina. La melatonina, ustedes saben que es un producto que obtenemos a partir del triptófano. No solamente los seres humanos producimos melatonina, lo producen todos los animales, lo producen las plantas, incluso bacterias y microorganismos de la flora bacteriana producen melatonina a partir del triptófano. En los seres inferiores, la melatonina, su función principal es la función de antioxidante. Nosotros en nuestras mitocondrias producimos melatonina y su papel ahí es el papel de molécula antioxidante. Pero en los seres humanos y en los animales, aparte de ese papel, la melatonina ya en la pineal cumple un rol en lo que es la inducción del sueño y el llevar el mensaje al cuerpo humano. ¿Para qué? Para que eficiencie las funciones anabólicas de reparación que se dan durante las fases de sueño.
La melatonina se sintetiza, bueno, hay dos fuentes de síntesis importantes en el cuerpo humano. Uno es la glándula pineal, la cual produce la hormona, la melatonina circulante. Recuerden, la glándula pineal es una glándula que es ricamente vascularizada, en su anatomía se ve eso, y su síntesis depende de la ausencia de luz visible, del espectro de onda de luz visible. En cambio, la melatonina que se produce en las mitocondrias del cuerpo humano, en todo el cuerpo humano se produce melatonina en todas las células, en las mitocondrias, esa melatonina depende de la incidencia de luz de tipo cercana al infrarrojo, como vemos acá en esta lámina, ¿no? Esto es para recordar la neuroanatomía, ¿no? Y la vía que justamente controla la síntesis, la producción de melatonina. Es una vía que parte de la retina, conecta con los núcleos supraquiasmático y paraventricular, la vía simpática descendente y la cadena ganglionar simpática para luego conectar con la glándula pineal. Ante la ausencia de luz del espectro visible, esta vía lo que hace es activar por efecto adrenérgico a la pineal y la pineal empezará a producir melatonina. La melatonina va a la sangre, se libera también al tercer ventrículo, llega al líquido cefalorraquídeo, influye sobre el sistema nervioso central y genera su función. En el caso de la melatonina mitocondrial, la que se produce fuera de la pineal, pero que se produce en todo el cuerpo, esta melatonina mitocondrial, que estamos viendo acá esta parte, depende justamente, se ha visto que su acción depende del infrarrojo. El infrarrojo, cuando llega a la piel o pasa la piel y llega al tejido adiposo, a los músculos, allí es donde, digamos, va a activar, va a activar una serie de pasos metabólicos para la producción de melatonina. Y su papel allí es antioxidante, un papel antioxidante. Se ha visto cómo también la actividad física genera un incremento de melatonina de origen mitocondrial. ¿Esto por qué? Porque en el músculo esquelético, cuando hacemos ejercicio, generamos radicales libres. Entonces, la melatonina que se produce por el DNA mitocondrial cumple el papel de antioxidante para contrarrestar el efecto del radical libre que se produce por efecto del ejercicio. Y aquí, esta es una lámina para que ustedes vean las diversas fuentes de melatonina. También se sabe que la flora bacteriana también sería una fuente importante de melatonina en el cuerpo humano. Ahora bien, el problema de la síntesis de melatonina es que bueno, en realidad la fisiología, la fisiología, la melatonina se produce en la pineal por la ausencia del estímulo luminoso. Cuando el estímulo es muy ligero, incluso un ligero estímulo luminoso, dice 5 lux, se cierra la producción de melatonina. Y esto es importante tener en cuenta, ¿por qué? Porque ya hay estudios, ha habido estudios en el cual se ha visto cómo las localidades, las ciudades, las poblaciones en las cuales hay una gran contaminación lumínica, cuando hablamos de esas que son ciudades que tienen mucha luz en la noche, están muy iluminadas las calles, en esas zonas, en esas ciudades se ha visto que hay mayor prevalencia de enfermedades de tipo oncológicas, en este caso vemos cáncer de mama, cáncer de pulmón, este es un estudio en China, como el exceso de luz fuera de la casa, ¿no? Esa población de esas zonas tiene más cáncer de pulmón que otras donde están a más oscuros en la noche. Síndrome metabólico, también cuando hay este tema, también aumenta el síndrome metabólico y la resistencia a la insulina. Y obviamente interfiere el exceso de luz fuera de la casa, interfiere con la recuperación o con el sueño reparador. Y hay otros estudios en modelos animales donde se ha colocado animalitos, ¿no? Con luz fluorescente, constante, regular, y en ellos se ve cómo se produce una oxidación acelerada de dopamina, un modelo muy similar a lo que sucede en la enfermedad de Parkinson. Y hay también reportes de cómo la prevalencia de Parkinson aumenta justamente en zonas donde hay mayor contaminación lumínica. Esto sobre todo en Estados Unidos es lo que se ha visto más. El exceso de exposición de luz durante la noche se relaciona entonces con una pobre acción de la melatonina y su resultado en una lesión inflamatoria oncogénica de potencial acción a nivel sistémico. Finalmente, para concluir, voy a presentar algunos datos del efecto de la luz cercana al infrarrojo y su efecto potencial terapéutico preventivo. Como se mencionó en la exposición anterior, donde hablamos sobre
la mitocondria y su papel importante en la función del tejido nervioso y la neurona, recordar que las neuronas tienen un gasto metabólico muy alto. El cerebro mismo, ¿no? Se compara, miren ustedes, el gasto metabólico del cerebro es muy comparable con el músculo esquelético o con el hígado, a pesar de que el cerebro no tiene mucha masa comparado con estas estructuras que hemos demostrado, que hemos visto. El aporte de sangre, ¿no? Al cerebro también es importante porque, digamos, el cerebro trabaja con oxígeno y con glucosa. Y las mitocondrias, justamente, su objetivo, ¿cuál es? Es la producción de ATP. Para producir ATP, las mitocondrias contienen las enzimas del ciclo de Krebs y una serie de complejos enzimáticos, unas proteínas que son de la cadena respiratoria. Estas proteínas de la cadena respiratoria que permiten el paso de los electrones generan el ATP, ¿no? Al final, en la ATPasa. Y acá es importante entender una cosa, que lo que se ha visto es que este complejo 4, es la proteína 4 de la cadena respiratoria que encontramos en la membrana mitocondrial interna, se ve, es un cromóforo, es decir, una molécula que se ve influenciada por la acción de la luz de tipo cercana al infrarrojo, ¿ya? No la luz visible, sino la luz cercana al infrarrojo. Esa luz, cuando se incide sobre este citocromo C oxidasa, complejo 4, lo que sucede es que la eficiencia de trabajo de este complejo 4 es mayor. Y esto permite, ¿qué cosa? Que el electrón pase más fácilmente por la cadena y se genere más ATP, más energía. Lo mismo sucede con la actividad de la ATPasa. La ATPasa también funciona mucho mejor, ¿no? Cuando se incide luz del tipo infrarroja. Y al tener más ATP la neurona, tiene mayor eficiencia en su trabajo, ¿no? Y los procesos se ven mucho más beneficiados, ¿no? Entonces, ahora bien, ¿qué sucede? Hay una serie de reportes y estudios que se han venido dando en los últimos años en los cuales se ha visto cómo la aplicación de la luz cercana al infrarrojo, que antes se empleaba, o se emplea todavía para las enfermedades osteomusculares, ¿no? Pero cuando se aplica también su acción sobre el sistema nervioso central, se ve cómo esta luz cercana al infrarrojo lo que hace es generar disminución de la excitotoxicidad neuronal, genera un efecto antiapoptótico, disminuye la acción de los radicales libres, tiene un efecto antiinflamatorio, tiene un efecto sinatogénico, favorece, incluso incrementa el flujo sanguíneo al cerebro. Hay diversos equipos, digamos, diversas formas de aplicar luz cercana al infrarrojo. Hay diversos abordajes, unos son a nivel transcraneal, hay otros un poquito más invasivos, ¿no? Hay otros que se dan a través de las fosas nasales, ¿no? Y también hay a nivel sistémico. Vamos a revisar ahora rápidamente, en lo que me queda de tiempo, algunos trabajos en los cuales justamente se ha observado el beneficio de la aplicación de este tipo de terapia, que es la fotobiomodulación, como se le conoce. En este caso vemos un estudio en el cual se vio cómo al aplicarse luz cercana al infrarrojo en 25 mujeres aumentaba, ¿no? el flujo sanguíneo cerebral. Este es otro estudio en el cual vemos cómo en un modelo de unos ratoncitos en los cuales se les producía traumatismo encefálico y a un grupo se les colocaba luz cercana al infrarrojo, cómo estos mejoraban en el tiempo, iban mucho mejor en las pruebas de función cognitiva, aquellos que no se les colocaba este tipo de luz. También se ha visto cómo la aplicación de este tipo de fototerapia, ¿no? De fotobiomodulación, también disminuye la respuesta inflamatoria. Hay también reportes de estudios en modelos animales y en modelos de seres humanos de mejora de una serie de parámetros en problemas también del estado de ánimo. En este caso, este es un modelo de depresión en ratas, como ellos también cuando se aplica luz de cercana al infrarrojo también mejoran, ¿no? Sus conducta. Estos son estudios hechos en seres humanos. Acá, por ejemplo, cómo aplican la luz cercana al infrarrojo, ¿no? Y se ve cómo estos pacientes van mejor comparados con los casos control, ¿no?
El efecto también se da a nivel sistémico. Esto también se ha visto cuando se aplica no solamente en la luz infrarroja sobre el cráneo, sino también se ve cuando se aplica en zonas, por ejemplo, en la espalda, en miembros inferiores, como estos pacientes también van mejorando, ¿no? Su respuesta al tratamiento, en este caso para un problema del estado de ánimo. Y hay algunos reportes del beneficio de la fotobiomodulación para el manejo de Parkinson. Entonces, finalmente, la exposición a luz infrarroja incrementa la actividad metabólica neuronal, siendo un punto de partida para la regulación de mecanismos hemostáticos alterados por patología inflamatoria. Como recomendación final, sería interesante y es importante, dado los cambios que hemos revisado en los últimos tiempos, siempre interrogar al paciente sobre su estilo de vida y si éste está expuesto o no a la luz del sol regularmente. ¿Qué trabajo? Si el trabajo digamos, un trabajo que está, o está todo el día encerrado, ¿no? Digamos, eso ya es un factor de riesgo para problemas que hemos visto en esta exposición. El uso de pantallas, preguntar sobre los hábitos de higiene de sueño, y el consejo es siempre estimular al paciente y nosotros mismos, ¿no? A cuidarnos, exponiéndonos al sol, al menos unos 5, 10, 15 minutos o 30 minutos al día, dependiendo, y evitar el contacto, ¿no? Con pantallas, con el celular, ¿no? Antes de acostarse. Y es importante también tener en cuenta el dosaje de vitamina D. Ante la sospecha de una pobre exposición a luz solar, importante hacer el dosaje y corregirlo inmediatamente. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor Cristian. Buenas tardes. Gracias, doctor Pérez, por esta brillante exposición. Ahora vamos a dar pase al doctor Manuel Núñez, que nos va a desarrollar la tercera exposición, que es cerebro y depresión. Bienvenido, doctor Manuel Núñez. Gracias. Agradeciendo, ¿no? la invitación a la doctora Frida González, al doctor Cristian Carpio, ¿no? Y también compartiendo con los doctores el día de hoy sobre estos temas muy interesantes, ¿no? Respecto al cerebro, ¿no? Respecto a la temática, ¿no? Que nos ha tocado en esta oportunidad respecto al cerebro y depresión, lo cual es un tema bastante amplio, pero también interesante. Y adicionalmente, debemos tener en cuenta, ¿no? De que podemos dividirlo, clasificarlo en diferentes características que nos van a permitir hacer un mejor abordaje, ¿no? del paciente y entender también que a veces las alteraciones que podemos ver a nivel de una determinada patología está integrada con otras patologías y está integrado también con otros mecanismos. Entonces, la, la idea, ¿no? que se me planteó era darle un enfoque para médicos generales, ¿no? Pero tratando de hacer o abordando aspectos que pudieran aplicarse también en la práctica clínica. Entonces, no, no hay conflicto de interés y básicamente vamos a tratar algunos puntos respecto a cómo la sintomatología depresiva podemos encontrarlos en diferentes escenarios y podemos también relacionarlos a diferentes patologías, ¿no?
Dentro de ello, lo más característico o lo clásicamente descrito, ¿no? Que veremos es a través del DSM-5, ¿no? Dentro de sus clasificaciones o la clasificación del CIE-10, bueno, ahora también el CIE-11, ¿no? Pero luego vamos a enfocarlo también en otros escenarios. Entonces, cuando hablamos de depresión, ¿no? Por ejemplo, si lo vemos desde una vista general o lingüística, por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, ¿no? Podemos hablar de una tristeza profunda, ¿no? E inhibición de ciertas funciones, ¿no? Superiores. Respecto a la parte fisiopatológica, también entendemos, ¿no? Los avances que ha habido a diferentes niveles. Hay una predisposición genética, hay ya localizaciones, ¿no? Diferentes locus que se han identificado, o diferentes genes, ¿no? Como el gen codificador del transportador de serotonina. Y esto está en relación justamente a la interacción que hay con los principales esquemas farmacológicos, ¿no? Para la terapéutica, que están relacionados justamente a la parte de serotonina. Entonces, si vemos todos estos circuitos, ¿no? Que podríamos encontrar eh, de los núcleos del RAFE, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, de su producción localizados en el tronco encefálico, ¿no? Para la producción de serotonina, si vemos los aspectos relacionados a la norepinefrina, ¿no? Como el locus ceruleus o ceruleus, ¿no? Para el componente de este neurotransmisor que también es importante y que también está en relación al aspecto del tratamiento, ¿no? Y finalmente también los sistemas de dopamina, ¿no? Si bien es cierto, la dopamina lo podemos localizar a nivel de la sustancia negra, ¿no? En el mesencéfalo, relacionada con los ganglios basales, pero muchas veces en los circuitos de recompensa, por ejemplo, van a estar relacionados al área tegmental ventral, ¿no? Y el núcleo accumbens, para luego tener conexión con la corteza orbitofrontal, ¿no? Eh, y los diferentes localizaciones, ¿no? A nivel medial y lateral respecto a la corteza prefrontal. Sin embargo, también hay que tener en cuenta de que no solamente nos quedamos a nivel genético, sino que el medio ambiente influye definitivamente, incluso sobre la modificación genética. Entonces, cuando hay situaciones adversas, por ejemplo, en relación a los niños, ya puede haber incluso ciertas modificaciones que luego estarán en relación a la función de producción de estos neurotransmisores. De allí que el abordaje no solamente queda a nivel farmacológico, sino que tiene que ampliarse, ¿no? Hacia el grupo primario de apoyo, ¿no? Las condiciones en las cuales vive esa persona, tomando a la persona, ¿no? Evaluando y ajustando el manejo de una forma integral. Dentro de los criterios diagnósticos del trastorno depresivo mayor, porque podríamos ver diferentes variaciones, ¿no? Desde aspectos que tienen que ver desde la edad de inicio, ¿no? Incluso desde niños bastante pequeños, hasta personas de la
la tercera edad, ¿no? Y viendo también los tiempos, si hay recurrencias, si es que hay una situación prolongada, viendo la severidad también, ¿no? Vamos a poder ir clasificando diferentes patologías o considerando diferentes diagnósticos. Pero el más general, ¿no? El que nos sirve de referencia es la depresión mayor, ¿no? De acuerdo a la clasificación del DSM-5. Podemos también ver diferencias, ¿no? Respecto a los tipos de clasificación que existen, particularmente entre el CIE-10, el CIE-11 y el DSM-5, en los cuales, por ejemplo, como comorbilidad, ¿no? Se podría considerar la sintomatología ansiosa, adicionalmente a los cuadros depresivos en particulares casos, mientras que en el CIE-10 hay un código que codifica a esas dos alteraciones cuando lo encontramos en un grado moderado, ¿no? Pero pueden coexistir en un solo diagnóstico. Mientras, por ejemplo, que para el DSM-5 se codificaría con dos códigos distintos. Pero lo que podemos observar, si nos adentramos un poco más respecto a los criterios diagnósticos, es de que podemos ver alguna sintomatología hasta incluso contradictoria u opuesta, en el sentido de que no solamente existe un determinado número de síntomas, un determinado número de tiempo, un periodo de tiempo que se considera para ver la persistencia de esta sintomatología, sino que también, dependiendo de la edad o dependiendo del contexto, podría estar asociado a aspectos diferentes, ¿no? Si, por ejemplo, tomamos en cuenta, ¿no? El estado de ánimo depresivo, como implica el criterio A, ¿no? Que considerar el numeral 1 y 2, ¿no? En un adulto, por ejemplo, cuando hablamos en el caso de niños y adolescentes, podríamos hasta incluso observar lo contrario. Es decir, lo encontramos irritable, ¿no? Ofuscado, eh, mm, o una respuesta, ¿no? Hasta cierta beligerancia, ¿no? O una respuesta rápido a responder frente a una situación, más que el hecho del ánimo deprimido, por ejemplo. Aun cuando estamos hablando del mismo este, trastorno depresivo. Respecto al peso, por ejemplo, si podemos ver en algunos casos una disminución de peso, ¿no? Por ejemplo, más del 5% del peso corporal por mes, pero también podría haber un incremento de peso. Entonces, son situaciones contradictorias que corresponden al mismo cuadro. Lo mismo sucede con el sueño. O sea, puede haber una situación de insomnio, pero puede haber una situación de hipersomnio. Y en el caso de la actividad psicomotora, ¿no? Si bien es cierto, puede haber un lentecimiento, un retraso, pero también puede haber agitación, que si lo consideramos en relación al punto uno, estaríamos viendo aspectos de irritabilidad y agitación en una persona con depresión, por ejemplo, ¿no? Entre otras sintomatologías, pero que también incluye de forma importante a los pensamientos relacionados a muerte o gestos, conductas suicidas. Entonces, tenemos una serie de características que conforman esta parte. Pero por otra parte, tenemos que tener en cuenta que esta sintomatología, ¿no? Genera un deterioro significativo y debería no estar relacionada a alguna sustancia, ¿no? Alguna droga, ¿no? O algún consumo, por ejemplo, un trastorno de consumo, que pueda generar esta sintomatología. Pero
también ocurre de que, y es más difícil a veces, no solamente para el diagnóstico, sino para el manejo, cuando a veces pueden coexistir estas alteraciones. Entonces, eh, otro aspecto que también es importante diferenciar son los que tienen que ver con las alteraciones psicóticas, ¿no? Incluyendo la esquizofrenia o la manía y hipomanía, para diferenciarlo del trastorno bipolar, eh, excepto en justamente lo que acabamos de mencionar, en el uso de algún tipo de sustancia o afección médica adicional. En general, las pruebas psicométricas nos ayudan en diferentes momentos. Puede ser en un momento, por ejemplo, a través de un tamizaje, ¿no? De repente, si es para adultos, podríamos usar el inventario de depresión de Beck. De repente, si es para niños, alguna escala, ¿no? También como la escala de ansiedad y depresión de niños, ¿no? Que tiene revisiones. Y así hay diferentes escalas que nos pueden ayudar para tener una, una cuantificación, ¿no? Adicional a través de estas pruebas psicométricas. Pero no solamente nos pueden servir para el tamizaje, sino también para valorar el estado basal y, lógicamente, la evolución. Entonces, hay diferentes momentos en los cuales nos puede ayudar estas pruebas. Sin embargo, el criterio clínico es sumamente importante, ¿no? Puesto que la prueba no necesariamente es el diagnóstico. Entonces, tenemos que incluir el diagnóstico clínico asociado a la prueba psicométrica, en vez de utilizar la prueba psicométrica, ¿no? Y diferir la evaluación clínica, ¿no? Es como otras pruebas, es un complemento de la evaluación. Y esto es importante justamente por diferentes situaciones diferenciales, ¿no? Si hablamos del sistema nervioso, cuando hablamos de afección del cerebro, del encéfalo, podemos encontrarnos en una situación muy amplia, ¿no? Desde diferentes cuadros de demencia que podrían incluso confundir una alteración de la memoria, ¿no? Inicial, hasta ver también cuadros iniciales de Alzheimer, ¿no? U otras alteraciones como demencias vasculares, por ejemplo, sí deben tenerse en cuenta justamente toda la parte clínica. Lo mismo ocurre con la enfermedad de Parkinson. Muchas de la sintomatología o aparecen síntomas como la depresión, ¿no? En los estadios iniciales, a veces sin eh, una sintomatología respecto a la, eh, al trastorno propiamente del movimiento, ¿no? En relación a una bradicinesia o en relación al temblor, ¿no? O a la rigidez que se pueden presentar. Y a veces es difícil saber, incluso si es que coexisten, ¿no? O pueden cada una de esas alteraciones complicar a la otra. Lo mismo ocurre en los cuadros de epilepsia, ¿no? En diferentes tipos que puede estar asociado, ¿no? Por el cuadro de epilepsia o por otro motivo también presentarse una depresión en un paciente que tiene epilepsia, ¿no? Por otro motivo. En el caso de la esclerosis múltiple también es importante respecto a que, por ejemplo, en relación a la depresión mayor, tiende a ser más frecuente en mujeres, ¿no? Y lo mismo ocurre en el caso de la esclerosis múltiple, ¿no? Sin que ello no implique que en otras patologías pueda haber una predominancia masculina, ¿no? Respecto a las neoplasias, a veces también pueden haber diferentes neoplasias del sistema nervioso que pueden comenzar con un cuadro depresivo, incluso antes de generar alguna focalización a nivel motor, por ejemplo. Entonces, esa valoración también es importante
tenerlo en cuenta y la caracterización de todo el contexto clínico. Incluso si vamos más allá, en otros escenarios, como en alteraciones endocrinas, por ejemplo, si hablamos del hipotiroidismo o el consumo de sustancias, por ejemplo, con el consumo de cocaína, también pueden dar sintomatología que pueden dificultar el diagnóstico y el abordaje. Respecto al manejo, eh, identificando, estamos hablando de que cada una de las patologías que se han mencionado, lógicamente, tiene que ser abordada y tratada, ¿no? Pero si no, retomamos el aspecto clásico del el trastorno depresivo mayor, eh, podemos ver diferentes niveles, ¿no? Dependiendo de la severidad, ¿no? En el caso de grados leves, a veces pueden responder también a psicoterapia, ¿no? Sin llegar a entrar a la parte farmacológica. Igual cuando son niños pequeños, también el abordaje inicial, ¿no? Un abordaje no farmacológico podría considerarse dependiendo de la severidad de la sintomatología. Y cuando ya pasamos a la parte farmacológica, podemos ver inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina o inhibidores de la recaptación de serotonina norepinefrina y en cuadros más resistentes, ¿no? Moduladores de la actividad de dopamina, que justamente son los tres neurotransmisores que veíamos en los circuitos afectados a nivel fisiopatológico. En ciertos escenarios, cuando hay eh, resistencia al manejo, se puede considerar la terapia electroconvulsiva o la estimulación magnética transcraneal, ¿no? Que se consideraba también para otras alteraciones, pero que a nivel de depresión ha adquirido una aprobación a nivel de la FDA y si hubiese una una resistencia o una refractariedad al tratamiento farmacológico múltiple y a la terapia electroconvulsiva, podría considerarse también la estimulación del nervio vago. Entonces, eh, dependiendo de la severidad, vamos a ver diferentes opciones de medicamentos, ¿no? Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, ¿no? Va a haber una buena respuesta a la parte de la psicoterapia y la farmacoterapia, ¿no? Y particularmente combinados y no solamente incluyendo eso, sino viendo cuál es el contexto en el que vive cada persona que puede ser afectada con esta condición. Entonces, vemos que cuando hablamos de depresión y del sistema del cerebro, eh, vemos componentes diferentes en cuanto a su sintomatología que incluso podrían parecer contradictorios, ¿no? Entonces podemos ver, dependiendo del rango de edad, si son niños o adultos mayores, que a veces podría parecer que está, o ver cuadros de irritabilidad en una persona depresiva o cuadros de agitación en una persona depresiva, ¿no? Por otra parte, tenemos que tener en cuenta los cuadros diferenciales, ¿no? Si hay un componente, y para eso el examen neurológico es importante, para ver alguna característica de focalización o de alguna otra alteración, ¿no? Por ejemplo, llámese un cuadro epiléptico o parcial complejo, por ejemplo, que pudiera confundir la sintomatología, pero eso se verá primero en la evaluación clínica. Eh, y por eso es importante evaluar esos aspectos diferenciales, ¿no? Incluyendo aspectos metabólicos, ¿no? Como el hipotiroidismo. Y el abordaje multidisciplinario es importante, puesto que si bien, por ejemplo, a nivel imagenológico se puede observar un cuadro de atrofia a diferentes niveles, ¿no? En la corteza singular, en la corteza frontal, en la corteza orbitofrontal, a nivel hipocampal, pero también se ha visto que con la mejoría de la sintomatología y el abordaje apropiado, podemos ver por lo menos una recuperación a nivel de hipocampo, que también participará en funciones
una función importante como la memoria, ¿no? Entonces, eso quería compartir con ustedes el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, doctor Manuel Núñez Castillo, por su brillante exposición. Pasaremos pues a la segunda y última etapa en la cual cada ponente dará un mensaje a manera de comentario o conclusión. Para comenzar la segunda etapa, pues daremos la palabra al doctor Danilo Sánchez Coronel, neurólogo del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, que desarrolló el tema de estimulación cognitiva tanto en la neurodegeneración como en la neurogénesis. Bien, continuando con esta actividad, bueno, nuevamente reiterando el saludo, agradecimiento al Colegio Médico, al doctor Carpio, a la doctora Frida y a los colegas Manuel Núñez, José Pérez, también por compartir este grato momento, ¿no? De un tema que parece muy complejo y es complejo. Y lo difícil es cómo podemos resumirlo para que tenga una utilidad práctica. Es una gran tarea que nos toca. En lo que me corresponde, básicamente orientar lo que viene a ser la estimulación cerebral. Y esto no es más que las actividades que uno hace. Por ejemplo, en este momento estamos interactuando, estamos estimulando nuestro cerebro. Y esta estimulación cerebral, esta estimulación cognitiva, está en relación al nivel educativo, está en relación a la actividad laboral que desarrollamos, está en relación a los hobbies, al uso de nuestro tiempo libre, al esparcimiento, a las relaciones sociales que establecemos, a los nuevos aprendizajes. Este es un nuevo aprendizaje que también estamos desarrollando. Todo esto forma parte del entorno social, del contexto social en el que estamos cada uno de nosotros involucrados. Por lo tanto, la orientación de la estimulación cognitiva en los pacientes debe ir ahí, a lo que estamos acostumbrados a hacer, a nuestras habilidades y capacidades desarrolladas para seguir potenciando, sin dejar de lado, obviamente, los nuevos aprendizajes que también forman parte de este contexto. Esta estimulación cognitiva habíamos señalado que va a incidir positivamente en el proceso de neurogénesis, en el desarrollo de nuevas células, en el establecimiento de nuevas conexiones. Sabemos que hay más de 100.000 millones de neuronas, de las cuales el 10% se encuentra en la corteza cerebral. Y sabemos que una neurona puede alcanzar a 10.000 neuronas y del mismo modo también puede recibir ese tipo de aferencias. Y ni qué decir de la sinapsis, una cantidad astronómica de sinapsis. Entonces, todo este proceso anatómico va a ser modificado, estimulado, estableciéndose nuevas rutas, nuevas conexiones que van a determinar nuevos conocimientos, ¿no? Significa restaurar habilidades cognitivas, ralentizar el deterioro cognitivo, hacerlo que amenguar este proceso negativo, estabilizar funcionalmente nuestras habilidades cognitivas a través de estos mecanismos de plasticidad neuronal, a través de la neurogénesis, incrementar nuestra reserva cerebral, nuestra reserva cognitiva, que no es más que esa capacidad que tenemos de resiliencia para enfrentar todas las noxas que puede recibir nuestro cerebro. Pero sin embargo, no olvidemos la participación también de otros sistemas. Por ejemplo, la activación de neurogénesis, el incremento de nuestras defensas. Por lo tanto, no todo es neuronal, sino también de algún modo incide positivamente en otros procesos que coadyuvan a ese proceso de neurogénesis. Eso es el mensaje que queríamos transmitirle. Gracias. Muchas gracias, doctor Danilo Sánchez, por su brillante
y participación en este primer simposio por el Día Mundial del Neurólogo y que seguro lo vamos a hacer en los años subsiguientes. Ahora vamos a dar pase al doctor José Pérez Larrea para su mensaje también final. Muy bien. Bueno, yo tengo tres reflexiones finales, ¿no? Al respecto del tema que he revisado y que, bueno, he compartido con todos ustedes. El primero es que lo, lo que yo he visto a lo largo de estos años es que nuestro cuerpo humano, el cuerpo humano, nuestra biología, es un cuerpo humano que hemos heredado de nuestros antepasados. Lo que está pasando en los últimos años es que a medida que el hombre ha adquirido mayor ciencia y tecnología, su estilo de vida ha variado. Y si no digamos, corregimos este estilo de vida de acuerdo al patrón o el molde biológico con el cual, digamos, hemos heredado nuestra biología, nuestro cuerpo, vamos a tender a tener problemas de salud. Me explico en un ejemplo más sencillo. Los hombres cuando, digamos, las primeras civilizaciones eran nómadas, ¿no? Buscaban, digamos, tendían al movimiento constante y regular, y este cuerpo, el cuerpo humano, se adaptó justamente a eso. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Que ahora, digamos, el estilo de vida es más sedentario. ¿Y esto qué, 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 qué resulta? En problemas de salud, ¿no? Entonces, es por esto que la segunda reflexión es esta. Esto de la exposición a la luz del sol, yo cuando estudié medicina, digamos, cuando estudiaba medicina en ese entonces, no se encaraba, o sea, no se colocaba como factor de riesgo la pobre exposición de luz al sol. A principios del siglo XX, sí, en la medicina, digamos, cuando no había tanto avance de la farmacia y de la parte bioquímica, la parte farmacéutica, los médicos usaban justamente la helioterapia como manejo de algunas enfermedades, ¿no? Sea enfermedades cutáneas, enfermedades infecciosas, ¿no? Y esto se abandonó en el tiempo por el avance de otras herramientas terapéuticas. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Que también por el estilo de vida, y ahora usted interroga, ¿no?, a muchas de las personas, y esto también hay reportes, como hemos visto en el PPT que les mencioné, de que la gente ahora ya no está acostumbrada a estar expuesta al sol, ya sea por su estilo de vida, por su trabajo, el campo académico, en fin. Entonces, ese factor de riesgo hay que traerlo también a la anamnesis, ¿no? O sea, así como nosotros interrogamos por la dieta, ¿no? Por el hecho de que hace un ejercicio, por, digamos, la parte anímica, en fin, también hay que interrogar sobre si está o no exponiéndose a la naturaleza, como fue en su principio el cuerpo humano ¿no? Está hecho para ello. Y finalmente, la tercera reflexión es esta. Dentro del tejido nervioso, la neurona es una célula muy particular, es una célula inmortal. O sea, es una célula que si usted está en óptimas condiciones, el medio ambiente que lo rodea, la neurona va a vivir el tiempo que digamos, va a ser inmortal. O sea, pueden vivir 100 años, 120, digamos, hasta que el mesénquima, ¿no? El tejido, digamos, que nutre, que defiende, que cuida a la neurona, se deteriore. Entonces, no solamente es importante, ¿no es cierto?, digamos, la estimulación cognitiva, que es súper importante, eso sí es importante, pero también es importante también cuidar, ¿no?, el sistema cardiovascular, cuidar la piel, cuidar la alimentación, cuidar la flora bacteriana, porque todo es un conjunto, ¿no? Todo es un conjunto. Entonces, si cuidamos el conjunto, nuestra neurona va a estar en óptimas condiciones, ¿no?, y va a vivir el tiempo que nos dé el Señor acá en la tierra. Gracias, doctor Cristian, y gracias, doctora Frida, por la invitación. Muchas gracias, doctor Pérez. Para cerrar esta rueda de comentarios, ahora vamos a dar la palabra al doctor Manuel Núñez para que nos haga sus últimas reflexiones.
Gracias, doctor. Bueno, aprovechando las presentaciones de los doctores, voy a tratar de considerar algunas cosas que ha mencionado y traerlas a la reflexión de la presentación que he realizado. Me pareció súper importante lo que mencionó el doctor Sánchez en relación a la resiliencia, ¿no? Es decir, una de las estrategias que se deben desarrollar, ¿no? Respecto a la mejoría de cualquier problema social, de tantas cosas que ocurren en nuestro medio, ¿no? De forma individual y de forma colectiva, es esos aspectos de resiliencia que son importantes, ¿no? Para afrontar y resolver las dificultades y los problemas que se presentan en la vida. Adicionalmente, en un paciente con un cuadro depresivo, ¿no? Tiende a aislarse y tiende a mantenerse en su cuarto. A veces dice, no, no quiere salir, no sale. Entonces, el aspecto de la exposición al sol, digamos así, visto indirectamente, cómo salir a disfrutar de la naturaleza es también importante, ¿no? A veces dicen, no, si hago ejercicio, si voy corriendo a mi trabajo, voy corriendo a clase, ¿no? Pero ahí no está utilizando esa actividad, más bien está en una situación probablemente simpática, de alerta, ¿no? Que no cumpliría con el objetivo que se quiere en un aspecto recreativo, ¿no? Entonces, esos aspectos creo que son importantes verlos, ¿no? Y considero también de que eh, todos los sistemas están en homeostasis, en armonía, ¿no? Pero el cerebro, el encéfalo es uno de los sistemas de control, del sistema de control consciente, ¿no? Desde mi perspectiva, el más importante, ¿no? Que nos permite direccionar, ¿no? Hacia dónde vamos con las funciones y con los objetivos que puedan trascender la conducta humana. Entonces, en ese sentido, tomar todos los requerimientos para cuidar nuestro encéfalo, ¿no? Más conocido como cerebro, ¿no? Más popular el nombre, creo que asegura una mejor eh, eh, y una mejor calidad de vida en el tiempo que estemos en este mundo. Gracias. Bueno, agradecer infinitamente a estimados colegas como el doctor Danilo Sánchez, José Pérez Narrea y doctor Manuel Núñez en esta importante participación del noveno simposio por el Día Mundial del Cerebro, ¿no? Y valorar pues la importancia de este órgano principal de nuestro cuerpo, ¿no? Que nos hace desarrollar funciones superiores, relacionarnos con la sociedad, la cultura, la ciencia, la investigación infinitamente, pero como han tenido en cuenta todos, hay que cuidarlos, ¿no? Hay que cuidarlos de manera saludable, con una alimentación adecuada, con una actividad cognitiva constante, con ejercicio físico, evitando el estrés, la ansiedad, depresión y su exceso, con interacción social, con un sueño adecuado y también evitando los factores de riesgo, ¿no? Vasculares tanto para el cerebro como para el corazón, que sabemos que son las principales causas de muerte. Pues reitero nuestra más grande gratitud a ustedes tres ponentes, a nombre del Consejo Regional 3 Lima y del Colegio Médico del Perú. Muchas gracias por su brillante exposición. Nos estamos Gracias. despidiendo.